Terriblemente brutal. Asesinó a puñaladas a su esposa e hijo de 11 meses. El bebé de 11 meses mañana cumplía un año. Así escapaba Luis tras presuntamente asesinar a Jimena y Dominic. Imágenes exclusivas de esta persona que ya sorteó a la policía, que ya sorteó los techos, que bajó hacia la calle y sale por una de las arterias en dirección a un destino que termina encontrándolo el cuñado. Nos queremos ser sinceros con los que nos están mirando. Nos falta un capítulo acá, porque vos, Rod, después tenías la información que va a un supermercado chino a comprar cigarrillos, pero lo detiene el cuñado. Exactamente. Entonces, muy probablemente acá el cuñado de Pamela, la persona que habló con nosotros hace un ratito, que también es policía. Está bien, pero de acá se pudo haber ido al supermercado. Sí, qué raro que acá estaba corriendo y en la imagen donde es detenido lo vemos muy tranquilo. Realmente estaba demasiado tranquilo, con un semblante completamente diferente al que notamos aquí. Atención porque, insisto, estoy tratando de contactarme con la mejor amiga, Jessie. Está ahora en la fiscalía junto a la mamá. ¿Jessie por lo quién que me es? están diciendo. La mejor amiga y quien sabía todo en detalle. ¿Es la que le da la casa o la que le dice, vení a sí, vivirte conmigo? Sí, y además es la persona que da la noticia. Sí. Es la persona que le avisa a los seres queridos de Jime que la habían matado, que le habían quitado la vida. El papá, me dicen, vivía para ella. Él iba a buscarla siempre a la casa de los padres de Luis, la cuidaban como oro. Ese hombre se murió en vida, la hija mayor, el único nieto. A ver, hay una familia destrozada, yo quiero ser extremadamente cautelosa, por más que suene insistente. Respetamos el dolor de esta familia que entiendo nos está viendo, hay parte que está en la fiscalía declarando. Tengo un audio, se lo acabo de mandar a la producción, le vamos a conocer la voz a la mamá del presunto asesino. Viste que yo te dije cuál fue su petición, que lo maten. Que lo maten. Bueno, sí, está bien. Me encantaría hablar un rato con la mamá, a ver qué pasó en toda... La mamá no es responsable de absolutamente de nada, pero si venimos relatando un entorno familiar complicado, ¿es parte la madre de no haber sido escuchada de estas mujeres golpeadas, ninguneadas, violentadas? Porque capaz que es un círculo de siempre la agresión ante la mujer. Sí, y la madre quizás es víctima de todo esto. De violencia. O fue, o sigue siendo. De agresión, de toxicidad. Hay un montón de documentos que estamos descargando sobre este tema y vamos con esta información que también es urgente y la queremos compartir con toda la audiencia. Ya volvemos aquí en El Piso. Dale. Como les adelanté, es un último momento. También es exclusivo de Crónica Central. Este es uno de los últimos mensajes de Jimena. Son detalles que no quisiéramos dar, lo hacemos para seguir contando una historia que merece justicia, a la que le exigimos a la justicia que este hombre no quede impune y que ningún abogado inteligente pueda decir que es inimputable y que estaba atravesando una adicción. Miren lo que es esta foto hermosa. Este era el flyer con el que estaban tratando de invitar a sus seres queridos al cumpleaños del nene. Por favor, confirmar asistencia. No se olviden... Este domingo, 11 de enero. Ah, su malla y su toalla porque va a haber pileta. Está la dirección, domingo Sí. 11 de enero a las 14 horas. La mamá había diseñado, Jimena antes de morir, estaba haciendo souvenirs, nos dijo Matías. Sí. Estaba preparando los souvenirs para este evento que tanto estaban ansiando y esperando. De espaldas a él, en esta descripción que lograba levantar Mati desde el lugar. Más allá que no lo tenemos del todo ordenado, porque vos tenías información en que la había encerrado, maltratado toda la noche, encerrado en un cuarto. No sabemos qué pasó a la mañana, Claro. si hubo tal vez cierta manipulación para que la mujer no escapase por sus propios medios. Dominic, un añito, estás invitado a mi fiesta. Esta mamá había perdido un hijo y deseaba a Dominic con todo su corazón. Por eso llevaba adelante esta celebración tan esperada para este domingo. Joya, amigo, voy. Mira esto. A las 00:39, amigo, te necesito. ¿Qué pasó? Acá estoy. Es decir, Luis le escribe a alguien. No, porque este mensaje es de ella. ¿De ella? Es de ella. ¿Seguro? Me dicen que es de ella. Ah.
La persona que lo recibe me dice que estaba hablando con ella. Ah, bueno, está bien. No sabemos si este fue un pedido de auxilio como el que le hizo a la mamá. A la mamá la llama por teléfono, le dice, mamá, ayúdame, por eso la mamá desesperada va a la casa a tratar de rescatarla. Y esta escena que ya te comenté de la mentira del hospital. Pero este es el último mensaje por WhatsApp a las 12:39. ¿Qué pasó durante la madrugada? Es tan importante que los vecinos, si escucharon algo, se animen a contar, se animen a hablar. El hombre ya está detenido. Quédense tranquilos que no hay riesgo y si tiene que haber algún cómplice pagando por estas consecuencias también, la justicia no va a parar hasta resolverlo, hasta dar con ellos. Sabés que me está llegando mucha información con respecto a cómo fue la mecánica de la muerte. Bueno, primero principal, trabajó el servicio de calle de la comisaría González Catán que logró la detención de este homicida, de este asesino. Segundo, Jimena fue asesinada ahorcada, la ahorcó con un cable de un equipo de audio que estaba en proximidades. Pero me están diciendo que la mecánica de muerte habría primero asesinado a la madre, después lo asesina a Dominique. ¿Qué pasa? Dominique, en el momento en el cual se da ese forcejeo entre la madre y el asesino, aparentemente sale golpeado y sale despedido de la escena. Sufre un golpe el cuerpo de esta criatura, lo cual después se refleja cuando hace el examen el médico forense. Hay que recordar nuevamente, mata primero a la madre, a Jimena, luego lo mata al bebé. Hay que recordar que le efectuó un puntazo certero en el cuello, le cortó la garganta. Acá lo vamos a recapitular, estábamos con una duda a nivel producción y a nivel trabajo. Ya la Suele resolví. pasar, es un chat con Luis, que me parece... Pero espera, a las Sí. 5:15 de la tarde, Sí. Jime manda esta foto a Sí. Jessie, a su amiga, Bien. a la persona que vivía al lado de su casa, a quien iba a recibir en el cumpleaños. Después, más tarde, a las 22:44, Luis, el presunto asesino, le envía esto a la persona con quien yo estoy hablando. Se llama Emanuel, es Bien. uno de sus mejores amigos. Le manda, joya, amigo, voy, o sea, le Se confirma, termina la conversación. amigo, te necesito, Pero le dice esta Luis. es la parte más importante del Sí. chat, me parece a mí. Porque fue a las 12:39. Emanuel me dice así: anoche me habló a las 12 diciendo te necesito. Cuando yo le pregunté qué pasaba, no volvió a contestarme. Después de eso, quizás a esa hora ya había cometido el crimen. Es que no. Entendemos que no, porque fue al mediodía. Pero- ¿por qué le dice amigo te necesito? ¿La habrá en este momento encerrado? La tenía ya privada de su libertad. ¿Y ya te había tomado una decisión? ¿Pero le vas a contar a tu amigo para que te ayude en el crimen ¿O que para está que por te cometer? frene? O porque estaba bajo efectos Buena de pregunta. consumo donde no podía frenarse y sabía que el amigo ¿O podía... necesitaba más falopa? A ver, le voy a No lo estoy preguntar. acusando. Bueno, si consume, No, consume. mira, Le voy a no preguntar sabemos si a Emanuel. No es consume. delito con- Pero las personas que consumen empiezan a pedirle a todo el mundo dinero Claro. prestado para seguir consumiendo. Eso es lo que pasa. Entonces, y le piden a cualquier hora. Pueden cual. pedir a las 0:40, le pueden pedir a las 5 de la mañana, a las 4 y no paran. Eso es lo que le pasa al que entra en abstinencia. Y lo que también pasa en las situaciones de violencia de parejas tóxicas o que tiene una persona totalmente violenta es que en general esto ocurre muchas veces en el transcurso de la noche, porque ocurre en una vivienda y la persona no puede salir. Entonces, es una discusión eterna donde se va escalando cada vez más la violencia y en algunos casos termina de esta forma. Pero muchas veces son horas de pelea, de discusiones y de golpes. Me acaba de contestar Jessie, a quien Sí. le mando un beso. Me agradeció por la cobertura que estamos llevando adelante, pero entiendo que por ahora no quieren hablar. Jessie, recordemos, es la mejor amiga, es la encargada de contarles a todos los seres queridos de Jime lo que había ocurrido. Entonces, claramente está atravesando un shock y una angustia terrible, feroz, difícil de narrar y de explicar en televisión. Están las puertas del canal abiertas para brindarles una mano o el micrófono en el caso de que lo deseen, cuando lo deseen. Pero ya estoy en contacto con ella y le estoy pidiendo mayores detalles. Ella estaba compartiendo la medianera, entonces, si escuchó algo, si recibió un llamado, ¿por qué a las 12:39, después ¿Emanuel de quiere que hablar ella... o no? Ahora le pregunto, mira, a ver, ya tengo información de Manuel, ahora te la voy a compartir. A las 12:39, Jime ya había llamado a su mamá para pedirle ayuda. Porque el llamado me dicen que fue ayer a la noche, temprano. Esto ya es madrugada, son las 12:40. Alrededor de las 8 de la noche, puede Entonces ser. fue después de la pelea, claro. Este mensaje de petición de ayuda por parte del O presunto sea, asesino. la pelea es previo a mandarle el flyer. Sí, sí. Sí, Habría porque es sido, 22, sí. 20, habría sido previo a mandarle el flyer. Flyer en cuestión, la invitación, y después haberla
No sé, algo de información de último momento, vamos. Último momento. Exclusivo. La reacción de la madre de Luis al enterarse del femicidio. Hola Eri, mi más sentido pésame. Escúchame, vinieron a casa, le dije revisa la casa, yo no sabía lo que había pasado. Después hablamos tranquila. Por mí que lo maten. Qué tranquila igual la escucho, ¿no? A ver, estoy brindando... Es ustedes imposible de tienen- juzgar, me parece. Tienen el experticio, la capacidad de analizar y percibir distinto tal vez el registro, el tono de la voz de esta mamá. A ver, yo te puedo hablar desde mi experiencia de haber entrevistado a tantas madres a lo largo de 18 años en institutos de menores, con causas, los chicos de incluso haber asesinado, haber cometido homicidios, y donde la madre llega a un momento donde ya no puede más, pero tampoco va a ir a denunciar ni a entregar a su hijo. Y el punto es cuando pasa esto. Cuando pasa esto, lo que termina haciendo la madre es sentir una especie entre alivio, porque sabe perfectamente una madre quién es su hijo, y dolor. Entonces se la escucha con este tono donde parecería que, pero ¿qué pasaría? ¿No tiene emoción o no? ¿Por qué no se pone de otra Claro. manera? O que, no, tiene que ver porque es la madre del asesino, porque ella sabe muy bien quién es su hijo, y ella sabe muy bien cómo podría haber terminado esto. A ver, esto lo hablo desde la experiencia de haber hablado no con miles de mamás, de chicos privados de la libertad que han cometido todo tipo de delitos. Igual nos falta, Dani, el capítulo saber si la madre es propia víctima de esa violencia familiar que nos había adelantado Rosario. A mí Sí. me dicen que sí, pero Puede obviamente ser. es una percepción Yo hasta personal. que no lo diga la madre... Claro. Cuando hay ambientes muy violentos y se propaga permanentemente la violencia de género, generalmente las mujeres de la familia son víctimas de violencia, no lo podemos asegurar en este caso, pero digo, hay se genera una suerte de naturalización de la violencia y una reproducción de la misma, ¿no? Y después, bueno, también hay algo de resignación también en esa voz que se escucha. Y bueno, naturalización, por supuesto. Tengo la respuesta de Manuel. Emanuel es el amigo que recibió Volvamos un al chat, mensaje chicos, al del que tenía la presunto invitación. asesino ayer a la 1 Gracias. menos 20 de la mañana. Esto ocurrió a las 12:39 de la mañana, para ser más exacta. Yo le pregunté qué pensás que pasó, porque hasta ahora nosotros, sin conocer a Luis, solamente estamos conjeturando. Emanuel me dice, no era de pedirme favores, pero éramos muy buenos amigos, por eso es raro. Tenía serios problemas con las drogas y su mujer lo dejaba fuera en la calle por su adicción. Mi mujer y yo éramos amigos de él. Ella no toleraba su estado de adicción. Y está bien que no lo toleraba, Obvio. que no lo tolerase porque Creo que se está eludiendo ponía- igual, Emanuel, con respeto a la pregunta. Sí, sí, se ponía violento con su criatura cuando se drogaba o cuando consumía alcohol. Claramente lo primero que hace una mamá desesperada es cerrar las puertas de su casa. O Lo huir. entiendo en ese sentido, o huir totalmente. Pero bueno, Emanuel, que es el amigo, yo te cuento todas las No, versiones. pero está perfecto. Y son todas dispares y diferentes porque cada uno tiene su Acá no propia sabemos si le está pidiendo percepción droga, de la si le realidad. está pidiendo ayuda, si está en abstinencia, si está pasado... No, droga me dice que no, que él no Droga, tiene... no. Emanuel me dice que él no tiene nada que ver con el universo de Bien. las drogas, que al contrario, él intentaba sacarlo de Bien. ese mundo. Bien, le creemos. Que él trataba de salvarlo de su drogadicción. digo Bueno, hay que yo. ver si, Emanuel, ya que nos estás mirando del otro lado, o sea, te ha pedido qué tipo de favores, salir de qué tipo de situaciones. ¿No? Yo tengo amigos, pero no sé. Sí, no todos los amigos son para todo. Claro, a ¿no? alguno le puedes pedir o todas una las cosa. compañías. ponele, Claro. ¿no? Lo mismo cuenta Emanuel, que él conocía la dinámica, que la mujer lo dejaba fuera. Bueno, habría que ver, sabiendo Emanuel toda la historia de lo que vivía esta pareja, qué confianza tendría o qué le podría llegar a pedir, ya sea porque estaba bajo efectos de sustancias y sabía lo que era capaz de hacer para que lo frene, o bien por alguna otra situación. Mira, tengo más datos acerca de cómo se comportaba o cómo se habría comportado Luis cuando consumía. Luis cuando consumía rompía todo, esto es un textual, siempre hacía eso. La familia de Luis dejaban o aislaban a Jime porque ella lo trataba de sacar de la casa para resguardar al bebé. Luis le vendía todas las cosas,
a su mujer, a su pareja. Era víctima de violencia hacía mucho tiempo. Ella nos escuchaba a nosotras, pero no sabía cómo salir del círculo tóxico. Y claro. Todos sus amigos sabían que se drogaba. Y sí, estaba a las claras, estaba a la vista, pero lamentablemente nadie pudo evitar o nadie pudo sacarlo a él de esta situación de consumo, que yo no sé si es la justificación para el asesinato, porque mató a su pareja y mató a un bebé de 1 año. Es de una locura totalmente mayor a lo que nuestra propia racionalidad puede llegar a interpretar o a narrar. Totalmente, que no hay nada que lo justifique, nada. No, y además, por más que analicemos situaciones, a quién primero, quién después, qué hizo, pues es todo tan macabro, tan brutal todo, tan fuera de cualquier eje racional, que una madre salga y dice que lo maten en la cárcel, es que ya tampoco asombra, ¿no, Yo Dani? noto eso, una falta de asombro en el audio de la mamá que acabamos de escuchar. Claro, que quizás la madre hace años que sabe cómo es, hace años que lo mete, que vive la violencia, que la vivió, que la vio, que la transitó y que, bueno, listo, en algún momento alguien lo tenía que parar. Bueno, lamentablemente se llevó 2 vidas. Tengo más respuestas por parte Y de andás Manuel. a ver si... Bueno, sí. Él estaba yendo a la iglesia, me dice su mejor amigo, insisto, estamos hablando con el mejor amigo del presunto asesino. Él estaba yendo a la iglesia porque quería ayuda para dejar las drogas. Yo iba con él a la iglesia. Él sabía que tenía problemas graves. ¿Cuál va a ser la pregunta que yo le voy a hacer ahora a Emanuel? Es esta. ¿Vos te imaginabas que podía terminar así, matando a Jimena y a Dominique, a su propio hijo de 1 año, antes de su cumpleaños? Una cosa, Sí. muchas veces el violento femicida tarda años en cometer el femicidio, ¿sí? Esto también hay que comprenderlo, porque por ahí nosotros estamos en la, lamentablemente, y con toda esta frustración, ¿no? Porque todos los femicidios yo creo que son evitables, si las cosas salen como tienen que salir y se hace justicia a tiempo, pero digo, esto puede tardar muchos años, o sea, una víctima de violencia puede ser víctima de violencia durante mucho tiempo, porque a veces hay que entender algo, la violencia de género es cíclica, es progresiva, es ascendente, pero es cíclica. O sea, después de que el violento comete la violencia sexual, la violencia física, que es la más visible, el golpe, ¿sí? También hay una fase que se llama la fase de reconciliación o de luna de miel, donde el violento le promete que no lo va a volver a hacer, que le dice que se equivocó, que ella lo puso así, que lo puso loco, celoso, que, bueno, digo, ahí es donde, y muchas veces hay dependencia económica por parte de las mujeres víctimas de violencia, ¿sí? Sí. Entonces, digo, esto puede durar mucho tiempo hasta que termine o denunciándose o en un femicidio. La justificación que le daban a Pamela cuando Pamela se acercó al papá de esta persona, del presunto asesino, para entender por qué estaba abusando de su propia nieta, fue que había sido poseído por el demonio. Así textual estoy leyendo la respuesta por parte de otra víctima de este mismo clan. Les voy a leer textual lo que me dice. No son palabras mías, Los que se sino que son intentan de palabras de ellos. recuperar de las drogas y asisten mucho a diferentes cultos, les agarra este misticismo. Como un delirio místico, decir. Pero para lo que justificar otra palabra. atrocidades semejantes, No, estoy diciendo en el delirio que no lo entra... puedo ni entender. No, es que no podemos no, entender nada de lo que está acá. Una cosa que quiero decir que es importante, porque sucede mucho que se recurre a determinadas iglesias o cultos para poder mejorar la vida de la gente, y está bien, pero lo que necesitamos es que vayan al sistema de salud mental, a los hospitales, porque es ahí donde se recuperan las personas adictas. Sí, Dani, pero yo estoy de acuerdo con vos y ¿sabes lo que pienso en función a eso? Ujú. Que él habría acá 2 cosas. Por un lado bueno, mira, yo ves que quiero cambiar, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy haciendo esto como funciona cambiar, yo quiero modificar. Entonces, por un lado, poder convencerle. Y por el otro lado, lo que estoy pensando es, cuando se va a la iglesia, a este tipo de iglesias, finalmente ellos lo que hacen es acercarse a hablar con alguien. Un obrero, un pastor, un miembro de la iglesia. Entonces, por ahí es hablarle a ese miembro, hablarle a ese pastor, que cuando escucha este tipo de situaciones, que intente acercarse a la familia e intente abrir a este diálogo, porque está escuchando, está bien, teniendo información Ceci, que puede pero- ser preocupante para el futuro. Pero Rochi está recibiendo mensajes desde que arrancó el programa a las 18 de familiares diciendo que
vivían esta violencia con el padre, con los hermanos. Sí, sí, Nadie pero se yo te hizo estoy cargo de esa hablando- violencia. Mira, yo Fede, estoy pero- omitiendo un montón de detalles acerca de la vida de Luis, porque no creo que una vida dura y una vida triste No. justifique Nada que vos de justifica. grande te conviertas en un monstruo semejante como para matar a tu bebé. No me entra No, en la cabeza, por eso totalmente. los estaba obviando. Pero si quieren les relato parte de la historia. Luis se había ido de su casa de muy chico porque el hermano de su mamá lo violó, lo habría violado, lo dio en potencial, pero les estoy leyendo un textual de alguien que los conoce muy de cerca. Nunca lo escucharon. Luis chiquito, el asesino chiquito, pidió ayuda y no lo escucharon. Lo abusaron toda su infancia. El padre lo mataba a golpes. Ahí empezó a drogarse, se volvió un enfermo, un violento. Nadie le podía decir nada porque él se ponía loco, te agredía. Ellos todos van a la iglesia. Se hacen los evangelistas. Cuando abusan de mi hija, dijeron que el abuelo fue poseído por el demonio. Decían que era un demonio, que había que perdonarlo, que había que pedirle a Jesús que lo perdone. Gente delirante y enferma. Este es el textual de otra víctima que se presenta al móvil de Crónica y le hace una denuncia similar que no termina con consecuencias tan fatales, porque ella logró recuperar a sus hijos y salvar su vida. Quiero, Dani, ¿me ayudás a entrar en un lugar incómodo? A ver. No paro de recibir mensajes que no los quiero leer, no los puedo explicar, pero pasa mucho cuando tocamos este tipo de casos. A ver si soy claro. Lo que me dicen es, ¿por qué ella vuelve con él? ¿Por qué? ¿Por qué ella vuelve con él? ¿Por qué ella volvió con él sabiendo que él era violento? ¿Cómo se puede explicar? Les voy a dar obviamente la pelota a las dos. Estos mensajes, chicos, son bastante desubicados los que nos escriben eso, porque no podemos responsabilizar a Jimena de haber vuelto con él. No, pero Dani lo explicó. Sí, está bien, pero vamos a ese lugar en donde tratamos de explicar esto para el que nos está mirando. A ver, lo que hay que comprender es que la violencia de género no es algo simple, ¿sí? Porque pareciera simple, pareciera que es cualquier tipo de violencia y tiene una complejidad especial, ¿sí? Que tiene que ver con un ejercicio de poder. Ahí lo que sucede es que lo primero que hace el violento es manipular a la víctima. La víctima entra, ¿sí?, en una relación amorosa. Digo, la violencia de género, los femicidios, la mayoría de los femicidios se cometen por parte de parejas o exparejas, ¿sí? No es que no hay femicidios de otro tipo, hay un montón de tipos de femicidios, pero la mayoría son de parejas. O sea que primero el violento tuvo que enamorar a la víctima, la convence, se muestra socialmente amoroso, se muestra amoroso con ella, le hace un mundo soñado y después empieza la manipulación, la violencia O sea, psicológica. el primer objetivo es volverla a traer conmigo, por decirlo de una manera burda. Digo, pensémoslo cíclicamente, ¿no? Sí. Primero el violento enamora a la víctima, ¿sí? La convence de su amor. Lo que decía Ceci antes, muchas veces le dice, te celo porque te cuido, porque sos muy importante para mí, no quiero que salgas con esa pollerita corta porque no quiero que otros te violenten o te digan cosas en la calle. Con esas excusas, ¿sí?, le hacen una fantasía a la víctima y logran que la víctima les crea. Después las vuelve muy dependiente, es muy manipulador, Tal ¿no? cual. El violento. Durísimo. Las vuelve dependiente y muchas veces económicamente. Claro, no poder irte de la casa. No, exacto, las Claro, controla. eso es cuando hablamos de no solamente la violencia física, sino la violencia La económica. violencia Porque perdiste tu económica. trabajo, porque te alejaste de tus seres queridos. Miren, les traigo otro dato de color que no sé si hace a la historia, pero por lo menos nos hace entender que este hombre realmente se había dedicado a todo. Luis también era coordinador, animador de viajes de egresados. Se iba con chicos, con adolescentes a Qué los locura. viajes de egresados. Daba charlas de viaje. Siempre estaba animado y haciendo chistes. Tapen mi identidad, por supuesto, no voy a dar el nombre mucho menos de una persona tan joven, pero lo que me están contando es que este hombre, claro, a simple vista, era un tipo buena onda, gracioso, amable, y termina matando a una criatura de 1 año y a su mujer. Los acuchilló, les cortó el cuello, y así hablaba la mamá, minutitos después de ser detenido. Mira, la escuchamos. Hola Eri, mi más sentido pésame. Escúchame, vinieron a casa, le dije revisa la casa, yo no sabía lo que había pasado. Después hablamos tranquila. Por mí, que lo maten. Entiendo que es una conversación madre con madre, ¿no, Ro? Entiendo que sí, insisto, me sorprende la liviandad de la voz. Estoy haciendo una conjetura, una percepción de un audio, claramente tal vez es precipitado mi comentario, pero realmente siendo la mamá de la persona acusada hoy de haber matado a su pareja y a su bebito, a su propio nieto,
seguramente este hombre va a pasar el resto de su vida en la cárcel, porque la pena en este caso es perpetua. Femicidio más homicidio, está agravado por el vínculo. A ver, hay un montón de situaciones alrededor. Y les quiero sumar y comentar algo más. Tengo chats previos de Luis, del presunto asesino, con sus amigos. Así que ahora los vamos a compartir también para seguir entendiendo la estructura de personalidad de este femicida y homicida. Un adicto además, por sobre todas Hace las rato, cosas. claro. Hace rato, situaciones de abuso que habría sufrido en su infancia. Nada de lo que estamos contando justifica si no estamos tratando de pintar, de pintar y entender un entorno. Me encantó eso que dijiste, Ceci, que el entorno no te hace lo que sos, sino que hay muchas veces que hay gente que rompe ese molde y nada. Y es una figura mundial, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y algo, Fede, que me parece importante en línea de lo que venía diciendo Dani, que preguntan mucho esto que decís, no se entiende que estén preguntando tanto cómo vuelve. Sí, me está enviando muchos mensajes, trato de... Pensemos en esto. Primero, la víctima no es cualquier persona, o sea, tiene ciertas características que son características que las hacen seducible y enamorable a esa víctima puntual. No cualquiera cae con ellos, son muy seductores. Y después genera una dependencia emocional, no solo económica, donde la víctima parecería que fuese la droga a él, ¿no? Entonces es una necesidad de volver, y sobre todo en esta etapa de la luna de miel, perdóname, por favor, mira, yo estoy yendo a la iglesia, ves que yo quiero estar mejor, quiero dejar las drogas, en eso se vuelve a convencer y vuelve a caer. No es que es tonta la víctima, no es que lo hace porque es muchas mujeres masoquista, hacen lo que pueden. Tal cual. Eso Entonces, hay que resaltarlo. Que quede claro esto, porque si no se pone a la víctima en un lugar como que parecería que se lo buscó. Es como cuando se dice, bueno, mira, si salió vestida así, ¿cómo no le iba a pasar algo? No, bajo ningún punto es así. O sea, no es algo que se busca. Claro. Tenemos más información sobre este tema, dale, la vamos a compartir. Este es otro último momento. Seguimos sumando capítulos a la historia más brutal de la semana. Es exclusivo de Crónica Central.